Ok. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por mis hermanas. Gracias porque sabemos que tú ya estás aquí, Señor. Antes que llegáramos, tu presencia ya estaba aquí, Señor, esperándonos, Padre. Gracias por consentirnos, gracias por ser tus hijas, Señor. Gracias porque en ti lo tenemos todo. Señor, gracias. En esta mañana vamos a comenzar, Señor, tu escuela dominical, Padre, que seas tú por medio de tu Espíritu hablando. Quiero ser solamente un canal, Señor, para poder, Señor, transmitir a nuestras hermanas, Señor, lo que tú quieres a través de esta lección, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Nuestra lección de esta mañana es la número 24 y el tema es firmes en Cristo, que me he gozado con esta lección. Creo que es la primordial que tenemos que tener en nuestra vida, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar. El versículo clave de esta mañana está en Colosenses 2:6. Lo voy a leer yo porque después lo vamos a leer también. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Qué bonito lo que nos va a recordar la palabra en esta mañana, porque el apóstol Pablo era la carta que le mandó a los colosenses, es la que estamos leyendo en esta serie a los colosenses, y Pablo quería lo mejor para ellos. Pablo quería que no tuvieran, que nadie los pudiera engañar, que no tuviera, que nadie los pudiera apartar de lo que él les había enseñado, porque aún les mandó esta carta, pero ellos ya habían recibido una enseñanza de parte de Pablo, ¿verdad? A través de él, pero fue de parte de Dios y su Espíritu Santo que el apóstol Pablo recibió para esta iglesia. Y qué bonito es que siempre nos recordemos de lo que está escrito en la palabra, aunque nosotros ya lo hemos leído, aunque nosotros ya nos lo han predicado, pero como les decía la semana pasada, no, para el Señor no es gravoso volverlo a repetir siempre, ¿verdad? Cada día nosotros, la palabra que cuando leemos la palabra nos enfrenta y nos enseña aún cada vez cosas diferentes. Yo en veces digo, yo leí esto, pero no había visto esto que ha habido, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar. Yo quiero empezar a leer la primera porción, porque aquí les poneo firmes en Cristo. Son 3 puntos que vamos a desarrollar. El primero es arraigado en la fe, y ese punto tiene 2 subtítulos: ha sido de Cristo y completos en Cristo. El tercero es reafirmados en Cristo, la vida con Cristo y la verdad en Cristo. Y el tercero es fieles a Cristo, cuidemos nuestro premio y rechacemos el legalismo. Hermanos, el Señor viene pronto, ¿verdad? Y tenemos que estar firmes en Él, tenemos que estar arraigados, tenemos que estar compactos para con Él, ¿verdad? Dice aquí, me gusta lo que dice el libro: los falsos maestros de Coloso querían sustituir la salvación por gracia por medio de la fe en Cristo, por una salvación. Mire cómo querían los falsos, por una salvación por las obras de las personas. Ante esta amenaza a la fe de los cristianos de Colosas, Pablo insistió que necesitaban arraigar su fe firmemente en Cristo, a fin de que nadie los aparte de Él. Nosotros hoy también debemos estar firmes, arraigados en nuestro Salvador y Señor. Hermano, el punto principal de esta lección para mí es estar tomados de Cristo. Si estamos tomados de Cristo, estamos de la mano, vamos con Él, nada nos va a poder apartar de Él, nada nos va a soltar. ¿Quién nos va a soltar? Nosotros mismas, porque si yo me agarro de Él y me suelto, soy yo la causante de haberme soltado. Él dice que tiene su mano extendida para que nosotros la tomemos para Él. Aquí hay una pregunta, yo se la voy a dejar para que en el transcurso de la lección ustedes mediten y tal vez ese sería el punto para la discusión cuando se termine la enseñanza.
¿Qué imagen nos viene a la mente cuando pensamos en lo que es estar arraigados en Cristo y sobreedificados en Cristo y confirmados en la fe? ¿Qué pensamos? Ahí se los dejo, ¿verdad? Vamos a comenzar. Yo quiero leer la primera porción. Dice, por lo tanto, en Colosenses 2, vamos a leer en el versículo 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mire qué bonito, qué lindo es que la palabra de Dios que fue escrita para los colosenses hoy en día nos habla nuestra vida, nos enseña, nos alerta, nos da la oportunidad de que nosotros nos detengamos y digamos cómo estoy caminando, cómo yo estoy actuando ante la presencia de mi Señor, qué es lo que yo le estoy dando de mi vida, qué es lo que yo creo que es lo mejor. Lo mejor para nosotros es Él. No hay otra cosa mejor, hermano. Nosotros podemos, Dios los puede proveer un carro, una casa, un buen trabajo y todo eso son añadiduras, hermano. Pero la bendición que Dios nos da es la vida que nosotros vivimos en Él en obediencia para Él, ¿verdad? Dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Hermanos, desde el día que nosotros recibimos al Señor hubo un cambio en nuestra vida. Hubo un cambio total y nosotros lo hemos sentido. Yo sé que si le pregunto a cada uno de ustedes me diría, hermana, esto pasó a mi vida, esto. Pero el hombre muchas veces se va acomodando y se va olvidando lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario por nosotros. Pero para eso está la palabra, para recordarnos cada día lo que Él ha hecho y lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces dice aquí que andemos, dice, como de la manera que hemos recibido al Señor, andemos en Él, arraigados y sobreedificados en Él y conforme a nuestra fe. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que caminemos conforme Él caminó. Dice que Él, el evangelio que Él enseñó, Él y los apóstoles, nosotros podemos, porque hay un versículo en la palabra en Mateo, creo que es, ahorita se me venía, dice, cosas mayores de las que yo he hecho, van a ser ustedes. Así que nosotros, hermanos, tenemos la capacidad de poder caminar con Cristo, pero muchas veces nuestras debilidades, esta es tremenda, nos apartan de esos deseos, porque llegan nuestros deseos, están nuestros deseos de serle fiel a Dios, de no pecar, de caminar en obediencia, pero en un abrir y cerrar de ojos hemos cometido algo que le desagrada. Pero bendito sea el Dios de la gloria, que mandó a su Hijo y por medio de Él hemos recibido su gracia y podemos entrar, dice, delante de Él y pedirle perdón siempre. Pero si pedimos perdón, no regresemos y hagamos las mismas cosas. Tenemos que siempre fortalecernos para no hacer las mismas cosas. Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Hermanos, tenemos que tener acción de gracia. Por todo lo que Él hizo por nosotros. Nosotros tenemos que glorificar a Dios, tenemos que darle gloria, honra, honor a Él todos los días por lo que Él nos ha hecho por nosotros, ¿verdad? Entonces, sé que van a haber momentos difíciles en nuestra vida y me podían decir, hermana, yo estoy pasando por momentos y es el momento en el cual usted más se tiene que agarrar de Dios, hermano. Es el momento en el cual usted tiene que buscar más de Dios. Yo sé, alguien yo oí en una predicación y decía
que cuando uno está pasando momentos difíciles, lo menos que hace es orar, y eso por la congoja que hay dentro de uno, ¿verdad? Pero yo pienso que tenemos que sobreponernos a esas situaciones que nos están pasando en la vida. Aunque venga la tormenta, aunque venga la dificultad, nosotros tenemos el ancla que tenemos que tirar, y ese nos va a mantener fieles, y es nos va a mantener con gozo, con la gracia de Dios va a estar en nosotros, y vamos a tener la paz de Cristo, ¿verdad? Porque dice que aunque vengan las tormentas, va a pasar, porque después de una batalla viene la victoria, hermana. Por eso nosotros tenemos que aprender a sobrepasar esos momentos difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios real, un Dios que nos ayuda en cualquier momento. Pero ¿cómo? Asidos de Dios, tomados de la mano, creyendo que Él es el que nos va a sacar en victoria, que Él nos va a levantar de esos momentos difíciles, ¿verdad? Así es que tenemos que tener esa convicción. ¿Y cómo la vamos a tener? Buscarlo, leer su palabra, orar, venir a la iglesia y hacer todo lo que Dios hace para que nosotros hagamos en obediencia, ¿verdad? Así es que si somos obedientes, hermanos, no le tengamos temor a los valles. ¿Por qué? Porque vamos a salir al otro lado, ¿verdad? Amén. Que nuestro fundamento sea Él. Si estamos parados en la roca, como nos decían el miércoles, lo vamos a tener todo. La roca, dice, hay un canto que me encanta, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Hermanos, si nosotros nos disponemos a caminar con el Señor, victoria, hermano. Le digo, llegará el enemigo, pero si usted es de Dios, Dios no lo va a tocar, ¿verdad? Porque usted está tomada de la mano de Dios. Amén. Amén. Dice aquí el lector. Pablo los exhortaba a no abandonar la verdad, la verdad del evangelio, sino a permanecer en él, dando gracias a Dios por él, dice. La sabiduría de este mundo, como dice la palabra, es la filosofía, ¿ok? La filosofía es la sabiduría de este mundo. Las palabras vacías y las mentiras son las huecas sutilezas, ¿verdad? La religión hecha por hombres, la tradición de los hombres, toda ella contraria al evangelio. Además, se valían de los corrompidos principios del mundo. Esto era lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los colosenses, que se apartaran de ese. Tenemos que apartarnos de eso, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y toda esa filosofía de hombre, todas esas huecas sutilezas no nos convienen. Es importante, hermano, que nosotros creamos a la palabra, creamos al ministerio que nos cubre, creamos a la palabra que estamos oyendo. Muchas veces el problema de nosotros que oímos aquí, oímos allá, vamos aquí, vamos allá, y entonces ahí viene la confusión. Ahí es donde decimos, y bueno, por ejemplo, la pastora dijo esto y va a otro lugar, y por qué de esta manera, y ahí el enemigo se cuela, y ahí es donde nosotros podemos fallar al Señor y podemos empezar a pensar con nuestra mente y nos apartamos de la verdad de Cristo, ¿verdad? Así es que tenemos que estar asidos de Cristo. Si estamos asidos de Cristo, estamos en el camino correcto, ¿verdad? En el camino de la vida, en el camino que nos va a llevar a Cristo, en el camino angosto, porque en el camino ancho van muchos, ¿verdad? Pero en el angosto vamos muy pocos, ¿verdad? Y yo quiero ir en el camino angosto, en el camino que me lleve al Señor. En el punto B, completos en Cristo. Alguien que lea Colosenses 2, del 9 al 12, por favor. Amén. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado
y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aleluya. Aquí hay cosas muy bonitas. La primera, circuncisos. Dice, en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, dice. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hermanos, ustedes hemos aprendido que en el tiempo antiguo, en el tiempo de Moisés, tenía que circuncidar el prepucio de los hombres para poder ser parte de ellos, ¿verdad? Porque el que no hacía eso era porque no quería aceptar la ley más que todo, porque en ese tiempo Dios le dio a Moisés la ley, pero en el tiempo, la ley fue para el tiempo antiguo, pero bendito sea nuestro Dios, que mandó a su Hijo y vino a abolir la ley para nosotros, ¿verdad? Y nos dio una circuncisión, no hecha de mano, dice, sino hecha por Cristo. ¿Y qué es la circuncisión para nosotros? Él vino a quitar el prepucio de nuestro corazón, para que nosotros fuéramos limpios, para que nosotros pudiéramos entrar a su presencia, ¿verdad? Por ahí se dice, no hecha de mano, sino que fue hecha por Él. Él vino a limpiarnos de toda aquella suciedad que teníamos antes de llegar al Señor, ¿verdad? Así es que nosotros somos circuncidados por Cristo. Pero ¿qué es lo que más, como les vuelvo a repetir, circuncidó nuestro corazón, nuestra mente, nuestras acciones, las quitó, porque es quitar, ¿verdad? Es quitar, ¿verdad? Así es que nos quitó. Y dice, sepultando con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Hermano, después que nosotros aceptamos al Señor, ¿qué fue lo que siguió? Nos bautizamos en el Señor. Y allí cuando nosotros entramos a las aguas, ¿verdad? Dice, no es algo simbólico que nosotros hacemos, entramos y salimos nueva criatura. Todo lo viejo, según la Biblia, quedó en lo profundo de la mar. Nosotros no tenemos que ir a recordarnos nuestro pasado. Tenemos que recordar siempre el hoy. El hoy nos está pidiendo el Señor. ¿Por qué? Porque si usted se bautizó en el Señor, su hombre viejo quedó sepultado en las aguas, ¿verdad? Él lo hizo, y él no lo hizo porque era pecador. Él lo hizo para que viéramos nosotros que teníamos que hacer eso, ¿verdad? En obediencia. Así es que nosotros, si hay alguien que no se ha bautizado aquí en esta mañana, tenemos que hacer ese acto de fe, porque es un acto de fe. Es acto creer que el Señor allí lo va a matar ese hombre viejo, va a quedar sepultado. Pero ¿qué? Cuando salgamos, vamos a salir, dice, vamos a resucitar de nuevo, una nueva criatura, ¿verdad? Así como Él resucitó por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos, ¿verdad? ¿Quién lo levantó de los muertos? Fue su Padre. Así es que así nosotros también podemos recibir eso, hermano. Dios ha querido siempre que seamos limpios. Dios quiere que nosotros caminemos de limpio corazón, limpiamente, limpios pies, limpias manos, limpio todo, limpios pensamientos, ¿verdad? Y Él siempre nos anda ministrando y nos anda quitando todas esas cosas para que nosotros nos sigamos, porque Él ya lo hizo, hermano. Y cuando nosotros lo volvemos a repetir es como que no le creímos a Él, ¿verdad? Tenemos que creer, tenemos que aceptar en nuestro corazón todo lo que dice la palabra que Él ya hizo por nosotros, ¿verdad? Así es que déjenme ver aquí, dice la declaración de Pablo según la cual en Cristo habita corporal toda la plenitud
de la deidad, porque en Cristo está completo, ¿verdad? La deidad. Era una reprensión dirigida a aquellos que alegaban que Jesús no podía haber sido humano y divino a la vez. Ellos sostenían que si Jesús era humano, no era divino, y si era divino, no era humano. Negaban la realidad de la encarnación, mientras que Pablo afirmaba que Jesús era hombre y Dios al mismo tiempo, lo cual constituyó la confesión de todos los que realmente creen en Jesús. Hermano, en ese tiempo creían que Jesús no podía ser divino. Si era hombre, no podía ser divino, pero nosotros, bendito sea el Dios de la gloria, que nos ha dado la capacidad para poder aceptar que Él es divino, que Él vino a morir por nosotros como hijo de Dios en obediencia y en rectitud, para que nosotros tuviéramos esa salvación tan grande, ¿verdad? Así es que vamos ahora al número 2, afirmados en Cristo, dice, la vida con Cristo. ¿Alguien que lee a segunda de Colosenses 13, del 13 al 15, por favor? Amén. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Aleluya. Mire qué lindo esto. Ay, esto es bueno. Y eso tenemos que agradecerle a Dios por eso, ¿verdad? Porque me impactaba mucho esto. Dice, a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne. Aquí lo que les decía, estábamos sucios, estábamos llenos de pecados, estábamos sucios, ¿verdad? Pero Él en su infinito amor vino y nos limpió, ¿verdad? Y dice, y dio vida juntamente, y nos dio vida juntamente con Él, ¿verdad? Por Él vivimos, por Él respiramos, por Él somos. Tenemos pulmones, pero si no hubiera el aire que respiramos, nos muriéramos, ¿verdad? Pero Él es nuestro aire, Él es nuestra vida, Él es nuestro existir. Dice, nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decreto, hermano. No valíamos nada. El juez había dicho sentencia, muerte. Todos son pero bien muertos. Bien muertos, así es que todos los vamos, pero vino Él en su infinito amor, dijo, yo pago por cada uno, yo pago lo que quieran. Y dice aquí, mire, dice el acta de decreto que había contra nosotros, que no era contraria, quitándolo en medio y clavándolo en la cruz. Él se hizo esa paga. Dice, por eso dice que Él pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahí anularon esa acta que el juez malo de este mundo había dicho, no, me lo llevo para conmigo. Pero ahí el Señor, en su infinito amor, pagó por cada uno de nosotros para que hoy, esta mañana, tengamos vida y vida en abundancia, para que hoy, esta mañana, estemos aquí alabándole y bendiciéndole, y también para que hoy, en esta mañana, entendamos que lo que tenemos, lo que comemos, tenemos que irlo a dar afuera. Si tenemos este manjar, vamos y prediquemos y digámosle al perdido, hay comida en mi casa, ven, por favor, que yo te quiero dar de lo que yo como, ¿verdad? Así es que gracias por Él, gracias por su amor, gracias por su fidelidad, porque por Él estamos hoy en pie, no de pie, yo estoy de pie, pero en pie, estar segura de que yo estoy caminando el camino que Él quiere, con dificultades en la vida, pero creyendo que Él me va a llevar por la senda correcta, ¿verdad? Él va a tener cuidado de mí.
¿verdad? Así es que gracias, Señor, por eso. Gracias por tu amor y tu misericordia. Por eso la vida con Cristo. Qué importante reconocer que tenemos la vida en Cristo, ¿verdad? Ahí decía con Cristo. En Cristo muchas veces nos podemos. Pero si dice, si vamos con mi hermana de la mano, yo sé que voy con mi hermana a la par. En mi hermana, no sé si voy, porque puede hacer que ella piense en mí o no. Pero si yo voy de su mano, yo sé que voy a la par de ella y voy sintiendo su mano y voy sintiendo el calor de su mano. Así es que caminemos de la mano con el Señor. Su mano está extendida, no ha dejado, dice que está extendida, solamente extendamos la nuestra, ¿verdad? Amén. Vamos a seguir aquí. Dice el B, la verdad de Cristo. ¿Quién me lee, por favor? Quería que, la verdad, sí. Se me olvidó, pero ustedes pueden leer este versículo que ampara lo que estábamos hablando, ¿verdad? La verdad de Cristo. Alguien que lea, hermano Felipe, que levantó su mano, 2 Colosenses 16 y 17, y va a tener listo también Efesios 2, 8 y 10, por favor, hermano. Colosenses 2, ¿ok? Capítulo 2, versículo 16 y 17, por favor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aleluya, sí, Señor, así es. 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida. Aquí había muchas personas en ese tiempo, ¿verdad? Que eran, les decían, no coman esto, no coman aquello. Ustedes hemos leído en el Antiguo Testamento que la ley Dios le dio la ley a Moisés. ¿Por qué? Porque todos querían hacer como ellos querían, ¿verdad? Pero hoy en día nosotros tenemos la gracia, ¿verdad? Aún todavía en el tiempo de Pablo, cuando escribió esta carta, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, hermano. Lo juzgaban, le decían, no coman, no hagan, no aquí, ¿verdad? Pero recuerden que eso lo vivían en la ley, ¿verdad? Y también estos hombres malos querían apartar al pueblo de Colosas. Estos maestros equivocados querían apartarlo de lo que Pablo les había enseñado. Y muchas veces, hermano, la importancia de tener al Espíritu Santo de Dios, de saber lo que usted puede hacer y lo que no puede hacer, ¿verdad? Hoy en día muchas veces todavía está eso. No quiero meterme en ese tema porque es de diferentes iglesias, tienen diferentes doctrinas y tienen diferentes, pero nosotros somos libres en el Señor y tenemos que hacer lo que nos indica el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo a usted le dice no toque, no coman, no beban, usted tiene que seguir la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Y porque también muchas veces nosotros no obedecemos a la voz del Espíritu Santo y hacemos las cosas que no debemos de hacer. Pero aquí el apóstol Pablo les dice a ellos, por tanto, nadie os juzgue, ¿verdad? Nadie os juzgue en qué comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nosotros somos de Cristo y tenemos que preguntarle al Señor por medio de su Espíritu Santo que si lo que estamos haciendo es bueno o es malo. Yo, por ejemplo, hay hermanos, ¿tiene puerco esto o no tiene? Hay muchos que tienen eso. Me encanta el puerco, ¿verdad? Porque yo sé que lo santificó. ¿Se recuerdan cuando Pedro estaba en la azotea y le extendió el lienzo al Señor? Le dijo, come de todo, todo está santificado. Pero yo respeto, si mi hermana me dice, hermana, no,
Amén, yo la respeto porque ella de esa manera piensa y bueno, ¿qué podemos hacer, verdad? Así es que por eso que nadie nos juzgue, que nos juzgue Dios por lo que vamos a hacer. Si usted sabe que aquí no pongo agua, sino que pongo otra cosa, entonces ahí Dios lo va a juzgar, ¿verdad? Así es que, ¿por qué? Porque dice aquí que el cuerpo es de Cristo, hermano. ¿Qué le vamos a poner a nuestro cuerpo? ¿Qué le vamos a dar? Así es que, aunque en aquel tiempo el apóstol Pablo les estaba diciendo a ellos que no se dejaran engañar de lo que tenían que comer, de lo que tenían que hacer, pero hoy en día nosotros también lo mismo, ¿verdad? ¿Qué le ponemos a nuestro cuerpo? Así es que vamos a seguir. Déjenme ver aquí, quería leer. Dice en Efesios, hermano, en Efesios 2, 8, 10, por favor. No, el hermano que leyó, hermano, ¿tiene listo? Efesios, ¿no? Ok, si entonces lo tiene usted. Okay. Ajá. Permítame, hermana, permítame. Dice que los que creen que la salvación, los que creemos que la salvación la recibimos de Cristo, en contraste con lo que se apoya en el legalismo, porque aquí ya estaba empezando el legalismo, ¿verdad? En ese versículo. Dependemos de Él en cuanto a ser salvos y establecemos en su justicia por medio de su gracia y del poder del Espíritu. No hacemos buenas obras para ganar méritos con Dios y que en estos méritos nos salven. Hacemos buenas obras porque hemos sido salvos por gracia, por medio de fe en Cristo, y esta es la voluntad de Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces ahora leamos, hermana. La palabra de Dios dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Por gracia somos salvos, hermano, ¿verdad? Y el apóstol, me imagino que les dijo a ellos, por gracia somos salvos. No le permita a nadie que los quiera apartar de lo que yo ya hice, ¿verdad? Dice aquí, juntamente con él Efesios 8, del 8. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo, según para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermano, Dios preparó de antemano las obras para que andemos en ellas. Así es que nosotros somos los que tenemos que buscar esas buenas obras para que caminemos con Él, ¿verdad? Así es que la verdad de Cristo es que por gracia hemos sido salvos, ¿verdad? Al número 3, fieles a Cristo. ¿Quién lee, por favor? Colosenses 2, 18 y 19. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis al presente? No, permítame, no. 18 y 19, 2. Capítulo 2. Capítulo 2. Nadie os prive de vuestro premio. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aleluya. Sí, qué bonito, ¿verdad? Dice que nadie prive nuestro premio, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro premio?
Nuestro premio es ser obedientes a Cristo y que un día vamos a estar delante de su presencia por la eternidad. La esperanza viva que leíamos en las clases anteriores. Ese es nuestro premio. Caminar en este mundo, hermano, el premio final va a ser estar de regreso en nuestra casa. Dice aquí, me gusta lo que dice el lector, dice, la práctica malvada que Pablo menciona en Colosenses 2, 18 y 19 no se deriva de la ley de Moisés ni de nada cristiano, tal como se les identifica en este pasaje. Estas prácticas eran, primero, una falsa humildad con la intención de impresionar a las personas y no a Dios, hermano. Qué tremendo es que nosotros queramos impresionar a las personas y no a Dios. Todo lo que hagamos, de hecho y de palabra, es para Dios primeramente. Y después, claro, para nosotros, porque nos vamos a ayudar los unos a los otros. La pastora Dios le ha dado a ella que nos ayude y que nos guíe y que nos haga todo lo que nos lleva para vida eterna. Pero también nosotros a ella tenemos que ayudarle, pero no para que ella nos mire, sino que para que Dios nos mire. Y viéndolo Dios, vamos a ayudar a lo que ella nos ha encomendado. Y dice aquí una falsa humildad. Seamos humildes, hermano, de verdad, de corazón, no del diente al labio. Pidámosle a Dios que nos aparte de todas esas cosas que los hombres comunes quieren hacer, ¿verdad? Y la humildad es algo importante en medio de nosotros. Si nosotros somos humildes, vamos a alcanzar mucho, hermano. Pero si nosotros somos altivos o una humildad falsa, hermano, no va a tener fruto. La humildad de que viene de Dios va a tener fruto y la vamos a tener todos. ¿Por qué? Porque si somos humildes, otros van a querer ser como nosotros, ¿verdad? Dice aquí una falsa humildad con la intención de impresionar a las personas y no a Dios. Un culto a los ángeles, leíamos, culto a los ángeles, siendo que solo le debemos rendir culto a Dios, ¿verdad? El único culto que se le da es a Dios, al Señor y al Señor Jesucristo, porque ellos son uno. Hermano, no le demos culto a nadie más. Muchas veces idolatramos cosas, estamos dándole culto. Tenemos cosas en nuestra vida que le damos más culto a eso que venimos a darle culto a Dios. Tengamos cuidado. El apóstol Pablo les está enseñando a los colosenses que el único culto que se da es a Dios, porque ellos decían culto a los ángeles y todas las cosas que tenían y a sus dioses y a todas esas cosas. No, hermano, el único Dios verdadero es al que nosotros le damos culto, ¿verdad? El número 3, la negativa a reconocer y obedecer a Cristo como cabeza de la iglesia. En ese tiempo, estos hombres malos les querían decir, como que yo viniera y les dijera, no, Cristo no es la cabeza, mire, vamos y fulano de tal es la cabeza. No, Cristo es la cabeza de la iglesia, como les enseñaba el domingo pasado. Sin la cabeza no somos nada. Si nos quitan la cabeza a nosotros, el cuerpo se muere. Pero pegada la cabeza al cuerpo, vamos a hacer un cuerpo completo, un cuerpo que vamos a fructificar, un cuerpo que vamos a hacer las obras de Dios, un cuerpo que va a haber unidad, que va a haber amor, que va a haber humildad, ¿verdad? Así es que unamos siempre, estemos pegados a Cristo. Por eso el tema firmes en Cristo, porque si estamos firmes en Cristo, estamos pegados a Él, ¿verdad? Y la número 4 dice, las reglas para la vida que no se basan en las escrituras, sino en mandamientos y doctrinas de hombre. Por eso lo que leíamos anteriormente, que no comiera, que no tocara y todo eso, son mandamientos y doctrinas de hombre. Tengamos cuidado a esas cosas, hermano. Por eso tenemos este libro,
ya alguien decía, hermanos, tenemos que traer la Biblia a la iglesia para que cuando le estén predicando, usted también esté leyendo y que no le estén diciendo algo diferente a lo que dice la Biblia. Porque si usted está oyendo algo que dice diferente en la Biblia, usted puede decir, hermana, eso no está en la Biblia. Pero si no trae la Biblia, ¿cómo va a comparar, verdad? Así es que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado a esto, de ser humildes, de no dar culto, de dar culto solamente a Dios, de unirnos a la cabeza que es Cristo, para que nosotros seamos, aquí dice, y no haciéndose de la cabeza, dice, en virtud a quien todo el cuerpo nutrido y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento de Dios, hermano. Si usted no lo podemos poner como iglesia en este momento, lo podemos poner. Juntos estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos nutriendo, estamos juntando para agradar a Dios. Pero individualmente, hermano, también lo tenemos que hacer. Porque Dios, sus ojos están puestos en nosotros en todo momento y en todo lugar, ¿verdad? Así es que crezcamos para Dios, crezcamos para Él, seamos fuertes, no fuertes para lastimarnos, no fuertes para hacer cosas que no nos conviene, para hacer tantas cosas que el enemigo quisiera que la iglesia de Dios hiciera, pero no, en Cristo Jesús somos más que vencedores, ¿verdad? Déjenme